Espectacular, es que no se me ocurre otra palabra. La gente llega hasta aquí para hacerse la foto. Esta. Marca 41 grados. 41 grados. Esto, que sí que hace mucho calor, de verdad. ¿Pero esto qué es? Hay que tener en cuenta que ahora está todo abierto. Miren, miren aquí. Abierto las mosquiteras, abierta la puerta. Está todo abierto, pasa el aire. Está a 40. Si la furgo estuviera cerrada, ahora mismo esto pasaría de los 50 y esto sería un auténtico horno. Tú pones aquí un pancito y él se va cociendo. De hecho, usábamos, poca coña, que usábamos para deshidratar cosas, ¿sabes? Yo tenía, hacía mis tostitas, tostaditas deshidratadas. Lo tendremos que volver a hacer, ¿eh? Como nos quedemos por esta zona. Tú sí es una sauna, lo bueno es que aquí pierdes los kilos que ya nos ha dicho algún seguidor. Mira, primero ya lo tengo, primero hacemos el tour gastronómico y luego nos metemos aquí a la sauna. Listo. Sí, es que al final nos quedamos acá a dormir, o sea, llegamos ayer, aparcamos aquí porque había sombra, pero ves, el sol ya está empezando a llegar, ¿eh? Fruta a domicilio. Uno que esté bien, que no esté tampoco muy madura así al punto. Sí, la gente te viene a la propia casita a vender. Está buenísimo. Es la fruta más dulce que he probado, ¿eh? El mamey este. Con esto deben hacer las compotas esas, dulce de mamey seguro, ¿no? El dulce de mamey se hace sin azúcar, lo pones directamente y ya. Sí, no hace falta nada. A ver, vamos a escoger la ruta porque no sabemos ni dónde vamos a ir. A ver, hay con el calor 40.800 cenotes en los alrededores. Y ¿cómo lo haces? ¿A pito pito? ¿Haces así en el mapa y el que salga? ¿Cómo decides? ¿Qué? Bueno, mira, no sé, hay un montón de cenotes, así que vamos a ir al que marque el dedo. ¿Qué te parece? Voy a indicar y el que esté más cerca ya vamos. Bueno, a ver qué sale. Aquí, cenote Samal. Y también está cerca el cenote Xquequén. ¿Cuál te gusta más? ¿Samal o Xquequén? Hay un montón, pero bueno. Vamos al Samal, que es el que está más cerca. A ver qué nos encontramos. Esto está muy planificado, ¿eh? Está totalmente preparado. 10 minutos. Ah, buah, está aquí mismo. 10 minutos en coche, ¿eh? Esta vez no es andando. Sí, esto ya está en la secuela. Bueno, vamos, al cenote Samal, a ver qué nos encontramos. Qué fina, ¿eh? Pero el taca-taca lo podemos cantar nosotros. Taca-taca-taca-taca. 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 Nos vamos con la furgo América. Rompemos la rutina y empezamos a rodar con ritmos de la tierra para unir raíces. Al lado y lado del mar. La rumba de furgo en ruta, que es una salsa, que es una cumbia. Y qué ganas de bañarme ya con el calor que hace. A ver si lo encontramos, porque esto es como un laberinto. ¡Wow! Son haciendas, típicas haciendas de acá. Claro, es que aquí hay como dos tipos, ¿no? De cenotes. Hay cenotes, que es el cenote y ya. Luego hay alguno que tiene restaurante, como ese que vimos en el centro de la ciudad en el capítulo anterior, que lo pueden ver acá. Y luego ya hay este, ¿no? Que es enorme, claro, es hacienda y entonces te ofrecen que si el buffet restaurante, el barcito, tirolesas. Hasta para ir en bicicleta. Es para pasar el día. ¿Qué es esto? No. Pero qué barbaridad. Qué relax, ¿no? Con el helado. ¿Sabes lo que más me gusta de los cenotes? ¿Qué? El contacto tan puro con la naturaleza, ¿no? Y especialmente cuando todavía no llegó mucho turismo, cuando estás prácticamente solo. Mira, estamos solo con una pareja y además 360 grados. Miras para donde mires
Hay vegetación, roca. No, es impresionante. Vamos abajo del agua. Dale, va. ¡Guau! ¡Qué pasada! Qué sensación, Nos vendieron que el mundo es otra cosa y el mundo es esto es la libertad hecha lugar y hecha sensación. El mundo es esto, esta sensación de libertad, de mirar para arriba y encontrar esto. Mira cómo se ve ahí, que parece una película. Sí, sí, como estar dentro de un caleidoscopio. ¡Guau! Hola. What do you see there? Jesus Christ lizard. Ah. Wow. It's the one that works in the water, isn't it? Oh. It's beautiful. Nosotros lo conocemos también así comúnmente como Jesucristo porque camina sobre el agua, ¿no? Parece que corre sobre el agua. ¿Has visto que también hay pez gato? ¿Está el pez gato? Sí. A ver. Porque tiene bigotitos, este tiene bigotitos de Ah, sí, pez gato. Qué lindo. Y libélula. Qué pasada. Bueno, parada técnica para comer, aprovechando que hay buffet, pero es que estábamos aquí muy tranquilos y de golpe miren todo lo que nos han traído. Empezaron a traer platillos, digo, ¿pero esto qué es? Yo me quedé con cara de pero si no hemos pedido nada aún. Sí, sí, mira, aquí parece que hay chayitas, calabaza frita, cochitos, frijol refrito y plátano fritos, todos los aperitivos. ¡Buah! Me tiene una buena pinta todo. Sí, sí, yo voy a empezar con Este es este. el plátano frito, mira. Y este deben ser los cochitos. Qué rico de comida, madre mía. Así no hay que haga la dieta, ¿eh? No. Mira lo que he encontrado, María. Vuelo papanla. Yo quiero tirarme. Te tienes el papanza. Ya te veo ahí boca abajo como un mono. Vamos a preguntar a ver. ¿Cómo llevamos la bicicleta, Marta? Hace mucho que no voy en bici. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Va bien, Marta? Bueno. Marta va muy bien preparada para hacer tirolina o tirolesa con su faldita. Oye, aquí. Te importa que sencilla. Claro, es que no, esto no estaba preparado. no estaba previsto. Marta vio la tirolina y dijo, yo quiero, que es como una niña porque le encantan estas cosas. Y bueno, pues aquí estamos, con faldas y a lo loco. Ahí, esa es una posición buena. ¿Está usted cómoda? ¡Bueno! Esto es una locura. Oh, Dios mío. Claro, es que ya no tenemos 20 años, Espalda atrás y pies arriba. Como una chilena. ¡Guau! No, María, espera. ¿Y ahora qué? Cruzar los pies. Va a cruzar los pies. Ahí cruza los pies primero. Y ahora se puede soltar de las manos. No me digas, así va. Así va. ¿Y este cómo lo aguanto? Así, ahí. Uy, pero me da la sensación que se van a salir. No, no se van a salir. Ah, bueno. ¿Listos? Listo, vamos. Vámonos. Adrenalina pura, ¿eh? A ver. Marta, que es la más expeditiva y la que más le gusta esto de la tirolina. Ahí viene. Vamos a ver. Ah, boca abajo. Como no podía ser de otra manera. Esta es una loca que no veas. Mira. Ahí viene. Ahí está, boca abajo. Claro, Iba viendo los ese. árboles que me pasaban por la cabeza. Bueno, no, yo me he enganchado ahí que no veas. ¡Wow! ¡Qué pasada!
Bueno, volvemos a la bicicleta. No, estoy, ¿sabes eso así como que te tiembla todo aún? ¡Wow! No, espectacular. Bueno, una experiencia distinta y una nueva perspectiva del mundo. ¿Qué dices? ¿Nos vamos a refrescar un poco? Después de la tirolina, que acabas así. Madre mía. Pero, oh Dios mío, no sé si se acuerdan cuando hemos llegado, no había nadie. Sí. Miren lo que es ahora. Sí. Bueno, ahora es la hora que llega la gente de los tours, Claro. todo el tema, ¿no? No sé ni si vamos a caber. Esto me recuerda al Machu Picchu, ¿te acuerdas? La vez que fuimos a primera hora y no había nadie, Sí. y luego ibas a una hora normal y... Sí. Vamos a ver cómo está. Pero bueno, la refrescada no nos la quita nadie, ¿eh? ¿Te has refugiado en el fondo del cenote? Obviamente rinconcito que no hay nadie. No, por aquí no hay nadie. Para allá está lleno. Para acá no hay nadie. Para allá están todos. Nos vas a marear. Pero mira qué lugar igual, ¿eh? Hay que decir que estamos en plena Semana Santa y se nota, ¿no? Porque hasta ahora estábamos muy tranquilos en todas partes. No, miren quién me viene a ver. Va directo a la Sayoneta y a verte a ti, ¿eh? Ay, cosita hermosa, tú. Yo no sé si le va a gustar, pero es la comida que tengo. No, pero pobre, no sé si darle comida de perro a un pavo es buena idea. Parece que Oh, sí que... Ay. Pero mastica, ¿eh? No te me vayas a... Mira qué color tiene. Eres color sayoneta, ¿eh? Hola. Ay. ¿Quieres más? ¿Tienes hambre? ¿Qué no te dan de comer aquí? Ah. Bueno, pues estamos acá con el pavo. Hemos llegado hasta el cenote de Suitún y vamos a quedarnos a dormir acá, que hay una zona con cabañas, así hotelito, que también aceptan campers y camping. Así que pasaremos la noche en ese lugar. Ahora vamos para allá. Y así mañana podemos entrar tempranito al cenote. ¿Qué dices? ¿Vamos a hacer un matecito a la piscina? ¡Wow! ¡Qué plan de desayuno más lindo! Vamos al cenote. ¡Vamos! Impresiona, ¿eh? Bueno, la gente llega hasta aquí para hacerse la foto de Instagram que vemos en todas partes, en todas las redes, y que es esta. Pero me han comentado que esta foto solo se da una semana al año, imagínense. Claro, y no va a ser esta semana que estamos nosotros, No es ¿verdad? esta semana, No, obvio. La plataforma esta vez está sumergida y el halo de luz no da exactamente en medio. La foto típica se da solo durante un tiempo corto en el año. Tarda aproximadamente de 8 a 14 días que se dé exactamente como uno quiere, justo a la mitad. Por lo mismo, porque la Tierra continúa girando y ya después va a pasar a ras, luego un poquito más y hasta que esté otra vez por fuera de la plataforma. Pero es que además no tiene que estar inundado para que uno pueda estar justo encima, ¿no? Ah, pero eso es la primera vez que pasa, o sea, fue por la temporada de huracanes. Vale. Sí, de lo que lleva descubierto, nunca había subido 4 o 5 metros el nivel. O sea, siempre sí varía, ¿no? Dependiendo de la temporada, pero no por tantos metros. ¡Qué bestia!
Espectacular, es que no se me ocurre otra palabra. Completamente distinto del otro cenote, ¿no? ¡Fua! El otro era... Bueno, porque el otro era Abierto. totalmente abierto, exacto. Y Este es prácticamente cerrado del todo, menos por justo ese agujerito. Mira, ahí arriba. ahí arriba. Da el reflejo ahí y se refleja arriba. Es mágico esto. Pueblos mágicos, ya lo dicen. Este cenote es una locura, parece una pintura. Mira lo que es con esa entrada. Esto es mágico, realmente mágico. Cenotes mágicos de Valladolid. Bueno, pues nos encontramos con este amigo que ya vimos en Valladolid y nos ha propuesto hacernos una ceremonia maya, así que, cómo no, pues nos aceptamos pues para conocer también un poco más de la cultura maya y de la parte más mística, ¿no? ¿Qué tal? Ay, yo me emocioné. Bien, sí, muy bien. ¿Qué sentiste? Ay, me vino la imagen de mi padre. Pero muy bien, o sea, bien. Claro. Aunque somos tres, pero en esta ceremonia fuimos un solo espíritu, un solo corazón. Muy curioso porque este cenote no era abierto. Esto era, si se fijan, esta plataforma, ¿no?, que hay. Parece como una plaza construida bajo el agua. Estaba arriba y en un momento, ¡pum!, colapsó y se vino acá abajo. Y lo bueno es que los árboles siguieron aquí, ¿eh? Ellos siguieron con su vida normal y se generó este cenote, ¿no? ¿Qué te parece? Madre mía. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más, este o el anterior? No, es que todos tienen su encanto. ¿Y a ti cuál es el cenote que más te ha gustado? En el capítulo anterior vimos ahí en el centro de Valladolid el cenote Sakji y el Saamal, ahí en Hacienda Maya. Y aquí los dos últimos, Suitún y Capek. A ver, déjennos en el comentario a ver cuál les gustó más. ¿Tú qué dices? Es muy difícil escoger. Sí, porque cada uno es distinto y todos son muy, muy lindos. No sé, déjennos ahí en el comentario cuál os gustó más, cuál prefieres. Si os ha gustado el capítulo de hoy, denle al like, compartan y déjennos un buen comentario, que de esta manera podemos seguir creciendo y haciendo vídeos tan espectaculares en lugares únicos como este.